paso de lo que vamos a hacer en el parcial. ¿Vale? Vale, bro. Bueno, entonces Vale. vamos a empezar a grabarlo. Buenos días. Entonces, buenos días, vamos a hacer la grabación de nuestra clase. Entonces decíamos que hoy vamos a manejar la parte como vamos a hacer nuestro Profe, y parcial. lo de la autoevaluación. Pero dije yo que vamos a empezar a hablar, ya les digo. Entonces, vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a utilizar una plataforma de Google que se permite hacer la parte de evaluaciones. Las evaluaciones las vamos a hacer prácticamente en forma de opción. Entonces yo le escribo 4 opciones y ustedes me marcarán la correcta. O sea, establezco para una pregunta A, B, C, D y ustedes marcarán la parte correcta. En algunas situaciones, por lo menos como es nuestra parte de cálculo, en una sola pregunta puedo tener dos alternativas. Un ejemplo, decir, el límite de los puntos A y B es tal, ¿sí? Y entonces ustedes me marcarían las correctas. O por lo menos en el caso de las funciones, cuando estemos hablando de funciones, el dominio y rango de las funciones que están ahí es tal, entonces ustedes me escribirían si es la correcta o no es la correcta. Ahora lo hacemos como lo vamos a manejar. Entonces vamos a utilizar para esta parte nuestra, una plataforma de Google. Y en los temas, entonces vamos a manejar 5 puntos. Ustedes van a encontrar dentro del examen una otra casilla que es la autoevaluación. Entonces ahí en esa casilla es donde ustedes se van a colocar la nota. ¿Listo? Recuerde que las notas que nosotros manejamos es de 1 a 5. No vayan a aparecer notas de 6, 8 o 10 porque eso es en el bachillerato, o cero. Algún estudiante que diga, uy, es que yo no sé nada, me voy a colocar cero, no. Recuerde que la autoevaluación es la que hacen ustedes y eso está dentro de los parámetros que nos ofreció la universidad, que son el parcial vale el 40, los talleres que hemos presentado vale el 30 y la autoevaluación como flexibilidad académica vale el 30. Entonces ahí tenemos 40, 30 y 30 para manejar la nota del este. Entonces les decía que va a aparecer una casilla extra que se va a llamar autoevaluación. Y ahí ustedes van a marcar la nota de 1 a 5. ¿Listo? Entonces esa nota es la que a mí me sirve para manejar el 30% de esa autoevaluación. Y las otras notas las manejamos de acuerdo a la parte del parcial y a los talleres que ya hemos hecho. De los talleres generalmente ya todos casi me los han entregado, sobre todo para importante que no tengamos talleres pendientes del primer corte. La semana entrante estamos hablando de las personas que nos deben sobre los talleres del segundo corte y el desarrollo de las guías que yo les he mandado. Ya mire que hemos hecho un esfuerzo para tenerle a ustedes guías de trabajo, guías de estudio, para que se puedan ir complementando sobre esa parte. Entonces vamos a hacerlo el resumen de lo que vamos a manejar. Entonces nosotros en nuestra materia, recuerde que empezamos con, empezamos con nuestra parte de funciones. Vamos a hacer un recuento de lo que hicimos. Recuerde que dentro de esta parte de las funciones, nosotros hicimos que simplemente manejamos la definición de función. Teníamos algunos ejemplos en el cual manejamos dos características importantes cuando tenemos de una función. ¿Cuáles son esas dos variables que manejamos dentro de una función? Y vamos complementando todo. Recuerda que teníamos dos variables dentro de una función. Entonces recordemos que vamos a hacerlo aquí como ejemplo. Nosotros teníamos la relación que existía entre valores. Bueno, si fuera una cuadrática, este era 0, este valía 1, aquí sería 4, aquí sería 9. O sea, sería una relación que manejamos cuando decíamos de una función. Entonces decíamos que
Una función tiene una característica de que existen dos tipos de variables. La variable independiente y Variable la dependiente y dependiente. independiente. Entonces decíamos nosotros, si tomamos un ejemplo, que igual a x2 más 3x más, pongámosle más 2. Ahí estableceríamos que, dependiendo de qué hacíamos la clasificación, cuando hablamos de una función polinómica, es decir, un polinomio o un polinomio, ¿de qué depende la clasificación de la función? Es decir, yo tengo esta y tengo esta otra, o tengo esta otra. ¿Qué diferencia hay ahí entre ese tipo de funciones? Cuando nosotros leemos la primera, y igual a x cuadrado más 3x más 2, y la segunda 3x más 5, y la otra y igual a 4x3 más 6x menos x más 6, ¿qué, qué característica hablamos de esas funciones? ¿O cómo las relacionamos? ¿A través de qué? La primera es una función ¿qué? ¿Y por qué? Cuando digo y igual a x, es una función ¿qué? Es una cuadrática, ¿listo? La segunda es ¿qué? Una función lineal y la tercera una, una función cúbica. ¿Qué otra cosa tenían características las funciones? Que las gráficas son diferentes. En la primera, ¿qué gráfica tenemos? Cuando hablamos de una cuadrática. Una parábola. En la siguiente, cuando decimos y igual a 3x más 5 es una línea recta. Y esta es una función cúbica en el cual manejamos la situación se maneja de valores para x y para y. ¿Qué otra cosa hablábamos de las funciones? Bueno, y hablamos también de estas, también hablamos dentro de la parte de las funciones, hablamos de y igual a la x y hablamos de y igual al logaritmo natural de x. Esta la llamamos nuestras funciones exponenciales y esta la llamamos nuestras funciones logarítmicas. ¿Listo? Eso es dentro de la parte de la clasificación que manejamos de las funciones. Ahora, desde el punto de vista de elementos que puede poseer una función, hablábamos de dos partes importantes, que cuáles eran. Cuando hablamos de los elementos de una función, teníamos que hablábamos, El dominio. sí señor, del dominio y el rango. ¿Qué decíamos del dominio? Entonces estamos haciendo nuestro repaso aquí súper rápido. Del dominio, ¿qué decíamos? ¿Que el dominio qué era? Los valores que puede tomar una variable independiente. La variable independiente, en este caso. Cuando nosotros manejamos nuestra primera ecuación cuadrática, función cuadrática x cuadrado más 3x más 2 o 3x más 5 o 4x más 3, son los valores que puede tomar la variable independiente. Entonces decimos que el dominio valores de la variable independiente. ¿Listo? Y el rango, lógicamente los valores de la variable dependiente. Queda fácil distinguir entre una variable independiente y una variable dependiente, porque si nosotros partimos de nuestra definición y función de x, significa que los valores y depende de los valores que tome x, en el caso de aquí. Esta es mi variable en el ejemplo de 3x más 5,
esta es mi variable independiente y y va a depender de los valores que tome x. ¿Cómo hacíamos esa relación? Lo hacíamos a través de una tabla de valores, ¿listos? Para determinar todos los valores que pueda tomar una función, en este caso de la parte polinómica. Lo mismo hacíamos con nuestras funciones exponenciales o nuestras funciones logarítmicas. Entonces decíamos que el dominio son los valores de la variable independiente. Si nosotros tomamos como ejemplo más 3x más 2, la ecuación B la teníamos como y igual a 3x más 5 y la C como y igual a 4x3 más 6x2 menos x más 6. ¿Qué podríamos decir de la primera? ¿Cuál sería el dominio de esa primera función, de la A? ¿Cuál sería el dominio de esa primera función? ¿Qué podríamos decir aquí del dominio? Los valores de x pertenecen ¿a qué? ¿A los reales? A los reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún radical ni hay ninguna raíz. Si no hay raíz, no hay ningún denominador. Entonces decimos que x, que es el dominio, pertenece a los reales. Y el rango, vamos a hablar del rango de una vez. Y también pertenece a los Sería igual, reales. reales. Entonces ahí ya manejamos un valor. Es decir que para nuestro ejemplo de B, ¿cuál sería el dominio de B? Lo mismo, Lo mismo, lo mismo, pero menos lo con mismo, las infinitas. lo mismo, pero la única diferencia está que este sería una cuadrática, esta en una lineal y una cúbica. Aquí decíamos que la gráfica sería una parábola, aquí una recta y aquí una gráfica mixta. Pero aquí en este caso observamos que el dominio es igual para la A, B y C porque no tiene ningún valor de radical ni ningún valor de denominador. Ese sería entre la parte que manejamos de dominio y rango. Vamos a manejar en el caso de que tengamos una función racional, es decir, en el que tengamos una función que tiene un numerador y un denominador. O una función racional puede ser desde el punto de vista que tenga un radical. Entonces vamos a hacer ejemplos de dominio y rango para recordar que también va a salir ahí dentro del parcial. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Profe, usted que había dicho que Señora, no tiene un radical y no tiene qué. vamos a hacer los ejemplos, que cuando hay funciones que no tienen ni denominador ni tienen radicales, el dominio van a ser los reales y el rango los reales. Pero si vamos a hablar de funciones racionales, es decir, una función que tenga un numerador y un denominador, tenemos que analizar el concepto de dominio y rango para cada uno de ellos. Vamos a hacerlo a través de ejemplos. Y igual, vamos aquí a x2 más 4x más 3 sobre x menos 8. Vamos a hacer b, que pongámosle que y igual a 3x2 más 5x menos 8 sobre, vamos a hacer esta x2 más 1, vamos a hacer otro ejemplo de c, que sea igual a 36 menos x cuadrado, una d, que sea igual a raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado y una e, pongámosle que sea raíz cúbica de 4x2 más 8x menos 15. Listo. Entonces, mira, ahí tenemos unos ejemplos en los cuales vamos a
a ratificar nuestro concepto de lo que hablamos de dominio y rango. Entonces, mira, a partir de los ejemplos que tenemos, vamos a determinar. Recuerde que siempre les he dicho, lo primero que hacemos es leer y determinar el tipo de función que tenemos. El ejemplo A es un ejemplo de una función racional, ¿sí? Porque podemos decir que tenemos una función en el numerador y una función en el denominador. En este caso, la función del numerador sería una cuadrática y en el denominador podríamos decir que tenemos una función lineal. Vamos a hallar el dominio y rango de esos 5 ejemplos que colocamos ahí, ¿vale? Que es parte de lo que va a salir en el parcial. Vamos a empezar por la A. Entonces vamos a colocar nuestra función A, y igual a x2, 4x más 3 sobre x. ¿Qué restricción hay ahí? Cuando la leemos, ¿qué restricción hay? Existe un denominador. Recuerde que cuando nosotros manejamos la parte de nuestras funciones racionales, este g de x debe ser diferente de ¿qué? De 0. Siempre este g de x debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si llega a ser 0, nos daría una función indeterminada. Es decir, no se puede determinar el valor de f de x sobre g de x si g de x es 0. Por eso decimos que para que esa función racional exista, el denominador debe ser diferente de 0. Es decir, si volvemos a nuestro ejemplo, ya tenemos y igual a x cuadrado más 4x más 3 sobre x menos 8. ¿Qué es lo que tiene que ser diferente de 0? El denominador. El denominador. Entonces decimos que x menos 8 debe ser diferente de 0. Si reemplazamos, x debe ser diferente de 8. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría el dominio? ¿Cómo nos X pertenece a los reales a excepción de 8, ¿no? A excepción de 8. Entonces digo que x pertenece a los reales, x diferente de 8. ¿Listo? Excepto, o como quieran ustedes manejarlo, excepción o excepto el valor de x diferente de 8. Es decir, que x no puede ser 8. ¿Y cómo sería el rango? El rango decíamos que son los valores que puede tomar y. Entonces, ¿cómo sería el rango? ¿Cómo sería el rango? ¿Qué valores puede tomar y? Si nosotros eliminamos la intersección o la indeterminación que tiene que x diferente de 8, entonces y pertenece a los reales. Estamos hablando del denominador. Entonces quiere decir que cuando hay denominador, lo que está dentro del denominador debe ser diferente de 0. Ahora manejamos una excepción en el ejemplo B. Siempre hay que, antes de hablar de dominio y rango de una función, hay que analizarla. Si la función que nos dan es una función racional, hay que analizar el numerador y el denominador. Pero para nosotros es más importante siempre, cuando tenemos una función racional, identificar lo que el denominador debe ser diferente de 0. ¿Listos? ¿Pasamos al siguiente ejemplo? ¿O alguna pregunta ahí? Pasamos al ejemplo B. Profe, no entiendo el rango. O sea, el rango no lo entiendo. El rango son los valores que puede tomar y. Si x puede tomar todos los valores menos 8, ¿qué valores puede tomar y? Hagamos este ejercicio. Tú tienes
¿Tú tienes una calculadora ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces mire, escribe la función racional. Entonces recuerde que cuando llega, busque la palabra tablet y le sale f de x. Y vamos a escribir esa función. Es decir que va a escribir la función. Sabemos cómo lo hacíamos, ¿no? X2. ¿Recuerda cómo lo hacíamos en el Escribo salón? completa, o sea, La función tal de cual darle, como está ahí. como está ahí. Más 3 sobre el denominador que es alfa x menos 8. ¿Listo? Entonces ahora le va a dar unos valores, póngalo que comience de menos 5 y termine en 5. Recuerde cómo hacíamos para allá. Y hay todos unos valores que puede manejar la parte de la función. Entonces ahí podemos determinar cualquiera de esos tipos de valores. ¿Listo? Pero observamos que esa tabla nos da que X puede tomar cualquier valor y para Y también le va a dar cualquier valor real. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, si nosotros eliminamos la intersección, la indeterminación que era X igual a 8, podemos decir que si cualquier número que tomemos de X me va a dar un valor real para Y. Entonces por eso digo que el dominio pertenece a los reales excepto x igual a 8 y para el caso del rango, que son los valores que puede tomar la variable dependiente, que nosotros le dimos el nombre de variable dependiente, y pertenecería a los reales. ¿Entendido? Sí, profe, sí, gracias. Entonces pasemos al B. Vamos a borrar aquí y vamos a pasar al B. Vamos a aprovechar aquí este. Tenemos y igual a 3x cuadrado más 5x menos 8 sobre x cuadrado más 1. Entonces observe que tenemos un denominador específico en este caso, que es x cuadrado más 1. Entonces yo escribo aquí x cuadrado más 1 debe ser diferente de ¿qué? De 0. ¿Listo? Te quiero. Si lo espejo, me quedaría x cuadrado debe ser diferente de menos 1. Yo le puedo sacar la raíz cuadrada a un valor negativo. Es decir, yo podría hacer esto. X es diferente de la raíz cuadrada de menos 1. Yo le puedo sacar la raíz cuadrada a un valor negativo. No. No, entonces quiere decir que esta condición no se me cumple. Y además, si la analizo, si yo tengo una cantidad, sea la que sea, y la elevo al cuadrado, me va a dar ¿qué? Si tengo una cantidad positiva elevada al cuadrado, me da positiva. Y si llega a ser negativa y la elevo al cuadrado, siempre me va a dar positiva. Quiere decir, por tener este valor de x cuadrado más 1, aquí siempre me va a dar positivo. Entonces, porque siempre cualquier número que yo tome dentro del rango de mis números reales, recuerda que viene de más infinito hasta menos infinito. Si yo tomo un valor positivo, pues me sigue dando positivo. Pero si yo tomo cualquier valor negativo y lo elevo al cuadrado, pues me va a dar positivo. Entonces quiere decir aquí que el dominio x pertenece a los reales y el rango que damos aquí enfrente, y también va a pertenecer a los reales. ¿Entendido lo que hicimos en este otro ejemplo? En el ejemplo B. ¿Entendimos? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Recuerda que estamos haciendo un repaso de lo que vamos a hacer el viernes. Profe, ¿usted esta clase no la puede mandar después? Sí, no, el base está grabado, yo les mando en el video. Recuerden, siempre les he mandado las clases grabadas.
¿Listos? Sí, siempre la envía. Yo siempre las envío. Bueno. Vamos a pasar al ejemplo C. Vamos a borrar aquí. Vamos a escribir aquí nuestro ejemplo C. Recuerden que estamos recordando lo que vamos a hacer. Este también ya lo podemos borrar. Entonces recuerde que siempre se debe analizar. Si tenemos una función racional, debemos analizar. Importante para nosotros analizar el denominador de la función, porque ese denominador debe ser diferente de 0. En el caso de nuestro ejemplo que hicimos ahorita, pues tenemos una cantidad al cuadrado, pues siempre me va a dar positivo. Quiere decir que me admite todos los valores del conjunto de los números reales que van desde más infinito hasta menos infinito. Vamos a tomar el ejemplo C que tomemos aquí. Entonces tenemos nuestro ejemplo C, que y es igual a la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado. Listo. Entonces recuerde que siempre les he dicho que la parte más importante que ustedes deben hacer siempre es que leerlo. ¿Cómo leeríamos esa función? Y es igual a ¿qué? ¿Cómo lo leeríamos? Es igual a raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado, ¿no? Exacto, así lo debíamos leer. Y es igual a la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado. Observen que cuando la leímos, hablamos de raíz cuadrada. ¿Qué condición tiene las raíces cuadradas que acabamos de mencionar? Que las raíces cuadradas no pueden ser ¿qué? Raíces cuadradas no pueden ser ¿qué? Negativas. No pueden ser negativas. Es decir, eso me lo extiende a cualquier radical par. Es decir, si yo tengo de forma general raíz a la n de x a la a, n, si n es par, no admite negativos. Es decir, radicales pares no me admite números negativos. Es decir, siempre tiene que ser, cuando yo hable un radical par, lo que está dentro del valor debe ser un valor positivo. Entonces, esto me significa que siempre que nosotros hablemos en el caso específico del ejemplo que tenemos, raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado, lo que está dentro del radical debe ser ¿qué? Positivo. Y dentro del rango que nosotros manejamos de nuestra recta real, ¿cuáles son los valores positivos? Lo que vimos en fundamentos de matemáticas. Entonces, este es mi criterio del conjunto de los números reales. ¿Cuáles son los números positivos? A partir de 0 tomamos nuestros valores positivos. Entonces, eso me permite determinar que lo que tenga dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Porque la raíz de 0 existe. La raíz cuadrada de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Existe. Entonces quiere decir que cuando nosotros manejamos siempre en este caso raíz cuadrada de 36 menos x2, lo que está dentro del radical debe ser positivo. En otras palabras, debe ser mayor o igual que 0. Listo, entonces borremos aquí esta partecita. ¿Me la entendieron? ¿Ustedes me entendieron primero ese criterio? Que 36 menos x cuadrado debe ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces vamos a despejar. Dentro del despeje que nosotros manejamos, sean desigualdades en fundamentos de matemática básica manejaron las desigualdades, siempre se despeja como manejamos la característica de una ecuación. Es decir, yo tendría aquí menos x cuadrado mayor o igual que
menos 36. ¿Por, ¿Por qué la puse en ese valor? Entonces mire que teníamos menos x cuadrado mayor o igual que menos 36. Recuerde que aquí tenemos en las variables, nunca podemos tener valores negativos cuando hacemos un despeje. Entonces aquí voy a multiplicarlo por menos 1. Si multiplico por 1 me queda x2 y aquí me queda 36. ¿Qué pasa con el criterio de nuestra desigualdad? Lo vimos en clase, pero recordemos. ¿Qué pasa con el criterio de desigualdad? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a colocar nuestra recta real. Vamos a colocar aquí menos 3 y aquí vamos a colocar menos 5. Entonces yo tendría, dentro de esto menos 3 es mayor que menos 5. Pero vamos a borrar este aquí. Ahora me la dictan la que tenemos que hacer. Entonces mira, ahí tengo menos 3. Menos 3 es mayor que menos 5. Está más cerca del 0. Una de las propiedades que nosotros manejamos en la parte de los reales es que cuando tenemos valores negativas, el valor mayor que tengamos dentro de cantidades negativas es aquella que está más cerca al 0. Es decir que aquí disminuye hacia la izquierda, pero si tenemos menos 5 y menos 3, podemos decir que menos 3 es mayor que menos 5, pues por estar menos 3 más cerca al valor de 0. Ahora, si yo multiplico aquí por menos 1, que fue lo que hicimos aquí en el caso del ejemplo, este me quedaría 3 y aquí me quedaría 5. ¿Qué relación tenemos de 3 a 5? Voy a colocarlas aquí. Al cambiarlo, esta me quedó positiva en 3 y esta me quedó positiva en 5. ¿Qué relación tengo de 3 a 5? ¿Qué puedo decir? Que ya no es mayor el 3 del 5, sino que el 5 del 3. ¿Cómo le diríamos esto? 3 es ¿qué? ¿Cómo lo leeríamos? 3 es menor que 5. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros multiplicamos aquí en nuestro ejemplo por menos 1 y tenía mayor o igual, ¿en qué se me convierte? Me cambia el sentido de la desigualdad. Si tenía mayor o igual, me quedó convertido ¿en qué? En menor o igual. ¿Me entendieron esa parte? Yo la había explicado ya en el salón, pero como estamos haciendo aquí nuestro repaso, ¿sí me lo entendieron? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces ahora voy a borrar esto. Voy a borrar esta explicación para que... Eso lo tuvieron que haber manejado en matemática básica, pero bueno. Entonces ahora voy a sacar las raíces de aquí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36? Es 6, pero la podemos trabajar dentro del punto que puede ser más o menos 6. Es decir, si nosotros lo vamos a representar en la recta real, ¿sí? Entonces quedaría x es menor que 6, pero menor o igual que menos 6. Ese sería, si nos acordamos de la parte de matemáticas básicas cuando hablamos nuestros intervalos a través de desigualdades. Se quería decir, entonces pongámosle aquí, 2, 4, 3, 4, 5, 6. Entonces tomamos 1, 2, 3, 6. Y aquí tendríamos menos 1, menos 2. Entonces vamos a colocar primero nuestro primer valor de los x menores o iguales que 6.
¿Qué característica tenemos cuando hablamos de los menores iguales que 6? Cuando nosotros tenemos el signo de la igualdad, ¿de qué tipo de intervalos hablamos? ¿Abiertos o cerrados? Cuando hablo de igualdad. Cuando hablamos de igualdad, ¿el intervalo es abierto o estamos hablando de las dos características que tiene un intervalo? Que un intervalo puede ser abierto o cerrado. Y es cerrado cuando incluimos Cerrados. el límite del intervalo, es decir, 6. Y esta, ¿cómo la leemos? Que x debe ser mayor que menos 6. Entonces, mayor que menos 6. Estos serían nuestros valores menores que 6. Vamos a tomarlo aquí. Voy a cambiarles el color. Voy a ponerles con rojo. En la otra parte de la situación de menos 6. Aquí seguiríamos nuestra parte de los azules, porque son los menores que 6. Listo. Entonces, ¿cuál sería el valor que puede tomar x según el intervalo que nos dio? Entonces, aquí diríamos que el dominio, ¿cuál sería? X pertenece a qué? X pertenece a qué? Al intervalo cerrado que va desde ¿dónde? Desde menos 6 a 6. Entonces podemos decir que X pertenece al intervalo cerrado de menos 6 a 6. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién me la contesta? ¿Por qué el dominio es el intervalo cerrado desde menos 6 a 6? ¿Alguien me contesta ahí la pregunta? Aquí me toca mirar porque parece que como están tan callados que digo que si me fue la imagen. ¿Por qué sería el intervalo cerrado de menos 6 a 6? Porque los números que están entre menos 6 y 6 harían que la raíz diera una raíz negativa, ¿no? Primero, el valor que tenemos de menos 6 a 6 me hace que el valor de este radical exista. 7, ¿cómo me quedaría el valor de la función? 36 menos 7 al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí. Si vamos a tomar, escribirle aquí para x igual a 7, me quedaría que y era igual a 36 menos 7 al cuadrado. Me quedaría que y era igual a 36 menos 49. Y es igual a menos 3. Entonces observe que si nosotros nos salimos de este intervalo de menos 6 a 6, ¿qué pasaría? Si tomo un valor mayor a 6, me da una raíz ¿qué? Negativa. Lo mismo, si tomáramos un valor menor que menos 6, es decir, menos 7, me daría también un valor negativo. Entonces, por eso decimos que el dominio pertenece solamente al intervalo que va desde ¿dónde? Desde menos 6 a 6. ¿Y cuál sería el rango? Recuerde que el rango son los valores correspondientes a la variable dependiente que depende de los valores que toma y. Es decir, entre 0 y 6. entre 0 y 6. ¿Todos de acuerdo por qué entre 0 y 6? Porque cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 6. Y cuando x llega a valer más 6 o menos 6, me va a valer 0. Entonces, los valores del rango van a estar entre el intervalo cerrado de 0 a 6. ¿Listos? ¿Recordamos ya esta parte?
Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo que teníamos allá. Ya todos recuerden que estamos haciendo un resumen de lo que, una de las cosas que nos pidieron allá entre la parte del consejo académico, es que el estudiante, estamos hablando del primer parcial, y todo eso lo vimos, como dice el cuento, hace rato que lo vimos cuando empezamos las 4 semanas fue que manejamos nuestro dominio rango. Entonces hay muchos estudiantes que, profe, la verdad no me acuerdo. ¿Mm? Listo. Vamos a hacer el ejemplo de, voy a borrar aquí y vamos a hacer el ejemplo de. Antes de seguir, si estamos bien ahí con señal y con la explicación. De todas formas, el video se los mando para que ustedes Sí, lo profe. repasen. Bueno, vamos a pasar al ejemplo de. Listo. ¿Qué me decía el ejemplo de? Que ya lo borré. Y era igual. ¿Qué me decía el ejemplo de? ¿Cómo escribíamos el ejemplo de que era raíz cuadrada de qué? ¿Cómo era? Cuadrado. Cuadrada 25 menos x al cuadrado. X al cuadrado menos 25. X cuadrado menos 25. ¿Sí? Bueno. Entonces, mire, si nosotros lo leímos desde el punto de vista al leerlo como raíz cuadrada, me acaba raíz cuadrada de x cuadrado menos 25. ¿Qué decíamos de un radical par? Que debe ser positivo. Entonces ya sabemos que necesariamente lo que tenemos dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Si reemplazamos x2 mayor o igual que 25, si sacamos las raíces, la raíz de 25 es más o menos 5. Pero ojo que estamos hablando de mayor. Entonces es decir, que aquí tendríamos dentro de nuestra parte, entonces aquí sería los 1, 2, 3, 4, 5, los mayores que 5, 1, 2, 3, 4, 5, los menores que menos 5, ¿listo? O sea que los únicos valores que no me admiten no me llegue a dar negativo es este hasta este, ¿listo? Es decir, todos los demás valores mayores que 5 me lo admiten, o los menores que menos 5. Ejemplo, si fuera 6, 36 menos 25 me da 11. Si fuera menos 6, 36 menos 25 me da 11, me lo admiten. Pero un ejemplo que si hubiese sido 4, ¿qué pasa si x hubiese sido 4? ¿Qué nos daría en el valor de y? 4 al cuadrado menos 25, y me quedaría 16 menos 25, y igual a menos a raíz cuadrada de menos 9. Entonces, ¿qué significaría ahí? Que no existe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte del dominio, ¿a qué sería igual el dominio entonces? Menos 5, 5. ¿Cuáles son los valores que puede tomar x? Es decir, si ustedes se acuerdan
de la parte, vamos a hacerlo primero por la parte de fundamentos. Ustedes para representar este intervalo, aquí dirían que esto viene de menos infinito hasta menos 5 cerrado. Y va a estar unido al intervalo de 5 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Ese sería para nosotros el Sí, dominio. profe. Esa sería una forma de escribirlo y decir que el dominio X pertenece a ese intervalo. ¿Listo? O podríamos decir también otra forma, el dominio X pertenece a los reales, excepto que, ¿cuáles son los únicos que números no puede tomar? Desde el intervalo abierto desde menos 5 hasta abierto a 5. ¿Sí me lo entendieron las dos formas? Esta forma es válida y esta forma también es válida. Entonces, normalmente, Sí, profe. ¿cuál utilizamos nosotros? Pues la segunda, pues quiere decir que yo empleo, en lugar de hablar del intervalo de menos infinito hasta menos 5 unido con el intervalo de 5 a más infinito, entonces digo que todos los reales menos este segmento. ¿Y cuál es el segmento que no me cumple? Como hicimos en el ejemplo, cuando valga 4 o cuando valga menos 4 me va a dar negativo. Entonces podríamos decir que el dominio X pertenece a los reales. ¿Y cómo sería el rango? ¿Qué resultado me da siempre un radical? Un valor positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el rango Y siempre es igual a mayor que cero. mayor o igual que 0. Y ahí estamos hablando del dominio y el rango de esa función. ¿Listos? Bueno. Nos faltaría por hacer el otro ejemplo. ¿Cuál era el otro ejemplo que teníamos? ¿Me lo pueden dictar? Y con este terminamos el repaso de dominio y rango. ¿Cuánto era el valor que teníamos? Y era igual a qué? ¿Me lo dictan, por favor, cualquiera? ¿Era raíz qué? ¿Raíz cúbica de qué? ¿De qué? ¿Cómo era la función que teníamos dentro del radical? Alguien que por favor me la lea ya. ¿No lo copiamos? Sí. Bueno, si no, nos inventamos una. Inventémonos una. Voy a colocarle 4x3 más 8x2 más... Vamos a menos 15. Mire, tenemos raíz cúbica de 4x3 más 8x cuadrado más 6x menos 15. ¿Listo? ¿Sí? ¿Podemos cerrar micrófonos, por favor? Bueno. Entonces tenemos raíz cúbica. Por favor, cerramos micrófonos. Bueno, gracias. Cerramos. Entonces tenemos raíz cúbica de 4x3 más 8x cuadrado más 6x menos 5. ¿Qué característica tienen cuando nosotros hablamos de un radical impar? O sea que n es x a la a, donde n es impar. Cuando hablamos de impar hablamos de raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima de una función que está elevada a un exponente. ¿Qué característica tiene cuando es impar? Cuando las raíces son impares, sí aceptan valores negativos. Entonces quiere decir que si nosotros hablamos aquí del dominio, el dominio X, ¿qué puede tomar? Puede tomar todos los valores desde menos infinito hasta más infinito, es decir, que X puede pertenecer a los reales. Puede tomar valores positivos o negativos y el rango, recuerda que una raíces impares sí puede tener valores negativos, entonces Y también pertenece a los reales.
¿Listos? Entonces ahí estuvo el repaso de lo que es el dominio y rango que va a salir en el parcial. ¿Algún comentario antes de seguir con lo que hablábamos de las gráficas? Ya llegamos a manejar las gráficas, hicimos, después de las funciones lineales, hicimos algo de costos, ingresos, que ustedes tienen ejemplos ahí. ¿Listo? Y de la parte de gráficas, en general cada una de esas gráficas. ¿Cómo les parece el repaso que estamos haciendo? ¿Vamos bien? Los veo a veces tan callados que me asusta. ¿Sí estamos bien o dejamos grabando la clase y nos fuimos a tomar once? ¿Sí estamos ahí en la clase? Como dijeron, como el profe la graba, entonces nos vamos y hay que quede grabando. Vamos a hacer la gráfica de funciones. Ahí continuamos hoy lo que vamos a hacer del parcial. Entonces la idea era que manejáramos hoy. Entonces, la gráfica es la representación de la función. Entonces dentro de eso teníamos las funciones lineales, que la forma era x más b. Un ejemplo, y igual a 3x más 6. ¿Cómo? Alguien que abra el micrófono si tenemos algún problema. O me escriben por el chat. No tenemos imagen. No se escucha. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Abran el micrófono si me escuchan. O por el chat escriban, no tenemos sonido o no vemos. O por el WhatsApp, manden uno que diga, profe, no tenemos señal.
Buenas, a ver si me escuchan ya, volvimos a recuperar señal. ¿Habrá alguien en el micrófono? ¿Aló? ¿Alguien que abra el micrófono? Diga aló, aló, si me escuchan. ¿Aló? No, eso puede pasar porque el problema de todas las unidades trabajando hoy es por la mañana, esta la plataforma está. ¿Aló? ¿Si le alcanzan? ¿Tienen imagen o escucho sonido? Me pasa, no tengo que pasar al grupo. Aló, aló. Aló, aló, aló. Pero casi no tenemos. Aló, aló. ¿Escuchan? ¿Imagen hay? ¿Aló? ¿Alguien tiene señal? Aló. Aló, ya. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ya por lo menos tenemos sonido. Aló. Alguien que abra el micrófono para ver si estamos escuchando. Sí, Sí, profe. profe, ya lo escuchamos. Bueno, porque es que se nos cayó la señal. ¿Ustedes les pasó igual allá o qué? ¿O tenían la señal? Es que, profe, literalmente nos sacó a toda la mayoría. Ah, que sí, a mí también me pasó aquí igual. Yo quedé con cámara pero sin sonido. ¿Listos? Bueno, ya todos tenemos señal. Escriban ahí por el Sí, WhatsApp profe, yo tengo ya señal. y por el WhatsApp del grupo escriban sí, ya tenemos señal y seguimos. Vamos a ver, ¿alguien que abre el micrófono? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, Sí, profe. bueno. Bueno, entonces vamos a continuar, que la idea es que ustedes tengan la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, la otra parte que manejamos fue la parte de las gráficas. Entonces decíamos que a partir de la definición que teníamos de las funciones,
Este era una función lineal. Y aquí tenemos el ejemplo y igual a 3x más 6, que decíamos que la gráfica nos daría una línea recta. Entonces recuerde que simplemente dentro de la parte de hallar la gráfica de esa línea recta, la podíamos hacer a través de la tabla que teníamos directa en la calculadora. Si tenemos la calculadora a la mano, pues manejamos la tabla, pero por lo menos en pruebas de CAES o unas pruebas psicotécnicas, donde ustedes leen esta función de y igual a 3x más 6 y le pidan que trace la recta, pero que no tengamos calculadora. Entonces la forma más fácil es hacerla con cuál, utilizando los criterios de los puntos de corte. Entonces vamos a recordar eso rapidito aquí. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica a través de los puntos de corte. Pues este es un tema que se ve también en matemática básica. Entonces, puntos de corte, yo tengo mi ecuación igual a 3x más 6. La primera consideración que voy a tomar, punto de corte con el eje X. Cuando yo hago que una función se corte con el eje X, hacemos y igual a 0. Entonces aquí me quedaría 0 igual a 3x más 6. Es lo mismo 3x más 6 igual a 0. 3x igual a menos 6. X igual a menos 6 sobre 3. Quiere decir que x es igual a menos 2. Es decir que el punto P1 sería menos 2, 0. Esa sería nuestra opción A. Si manejamos nuestra opción B para hallar el otro punto, diríamos B, punto de corte con el eje Y. Entonces dice que hacemos X igual a 0. Entonces me quedaría Y igual a 3 por 0 más 6. Me quedaría que Y es igual a 6. Es decir, tengo el punto 2, que para X vale 0 y para Y vale 6. ¿Me entendimos lo que estamos aquí? Pueden abrir micrófono, con eso yo sé que me están escuchando. Entendimos, hallamos los dos puntos para trazar la línea recta. Eso si no tuviéramos la calculadora a la mano. Si con la calculadora en la mano, pues hacemos una tabla de valores. Pero si nosotros partimos del principio de que para construir una línea recta necesitamos dos puntos, lo hacemos a través de los criterios de los puntos de corte. El primer criterio, punto de corte con el eje X, hacemos Y igual a 0 y me caería el primer punto, que es de coordenada menos 2, 0. Lo mismo hago para el segundo criterio, punto de corte con el eje Y, hacemos X igual a 0, me quedaría que Y es igual a 6, es decir que el punto X vale 0 y Y vale 6. Y con esos dos puntos podemos hacer nuestra línea recta. Vamos a colocar aquí los puntos para poder borrar el punto, a colocarlos aquí. El punto P1 menos 2, 0 y el punto P2 0, 6. ¿Listo? Vamos a hacer la gráfica de la función 3x más 6 igual a 0, que es una función lineal y que nos tiene que dar una línea recta. Vamos a borrarla aquí. Entonces simplemente nosotros nos iríamos para nuestro sistema de coordenadas. Tengo nuestro sistema de coordenadas de x, y. Voy a colocar el primer punto que es de x. Vamos a hacerlo de a 1. Serían los valores negativos. Tenemos los valores positivos de y. Y aquí tendríamos lógicamente los valores negativos. Vamos a colocar nuestro primer punto que tiene coordenada menos 2, 0. Entonces
me voy al punto x vale menos 2 y y vale 6. Este sería para nosotros nuestro punto P1, que es menos 2, 0. Y vamos a construir el punto P2, que es de coordenadas para x0 y para y6. Si construimos la recta, hacerla con este color, es decir que esta sería la recta de mi función 3x. Listo. ¿Entendido lo que hicimos? Entonces ahí hicimos nuestra parte de nuestra gráfica de una función lineal que es una recta. E hicimos ejemplos de nuestra función cuadrática, que es una ¿qué? Una parábola. Y en la parábola determinábamos unos puntos característicos de cuáles eran, cuando manejamos la gráfica de una parábola: vértice y si existen puntos de corte. Los otros criterios que manejábamos era que si la función, vamos a recortarlo aquí de forma general, la idea era repasar todo. ¿Podemos borrar ahí? De todas formas, Profe, señor, yo no veo nada. O sea, no sé si es que quito la cámara, es que no veo. ¿no? La cámara O sea, está, no me sale la cámara, solo me sale audio. se le fue la imagen a todos. Todos tienen el mismo problema, no vemos la imagen. Voy a pasarle aquí con Yo sí veo bien. Yo también veo bien. No, profe, yo solo escucho, o sea, no se ve nada. unos ven bien. Sí, depende del internet que tenga. El de no, sí, aquí no solamente el internet que yo tenga, sino el de ustedes. Recuerde que a esta hora estamos todos en las UTS manejando plataformas, entonces estamos todos utilizando ese medio. Bueno, de todas formas, voy a hacerle la explicación aquí por lo menos de forma oral. Entonces, estamos de acuerdo, los que me escuchan, que teníamos la ecuación y igual a 3x más 6. Entonces, para no hacer tabla de valores, decimos que utilizamos los criterios de puntos de corte. El primer punto de corte, haciendo y igual a 0, me dio que x era menos 2. Y utilizando el segundo criterio, haciendo que x es igual a 0, y me dio 6. Uno de esos dos puntos, y esa sería la gráfica de mi primera ecuación, o sea, mi ecuación lineal, que es una línea recta. Entonces, lo mismo haríamos para las cuadráticas, pero les decía que para las cuadráticas nos va a dar ¿qué? Una parábola. ¿Y qué puntos tiene una parábola? Recuerda que tiene el vértice. Vamos a escribirlo aquí de forma general. Ya nos tocó aquí de forma general. Pero eso lo vimos en clase, entonces no importa. Vamos a manejar aquí para y igual a x2, que este decíamos que era una cuadrática, y que la gráfica era una parábola. Y para los puntos que manejábamos, para esa cuadrática, manejábamos unos puntos característicos que era el vértice, que lo decíamos a través de una fórmula de x igual a menos b sobre 2a. Vamos a tomar aquí un ejemplo. Y igual, pongámosle a x2, digamos igual a más 2x menos 8. ¿Listo? Entonces, esta sería una cuadrática. ¿Cómo sacaríamos el valor del vértice? A es igual a 1, b es igual a 2. Del vértice. Tomemos aquí el ejemplo. Entonces aquí diría que x cuadrado más 2x menos 8. Si voy a hallar la coordenada del vértice b, menos b vale 2 sobre a, que valía 1, valía 2 por 1,
Es decir, que x es igual a menos 1. Es decir, ahí hallamos el valor de x. Y para hallar y, reemplazamos en la función que nos da y igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 8. Es decir, que y me quedaría igual a 1 menos 2 menos 8. Me quedaría igual a menos 9. Es decir, que el vértice tiene de coordenada menos 1 menos 9. ¿Listos? Lo otro que hablábamos era de los puntos de corte. Puntos de corte de cualquier función. Entonces decíamos, lo mismo que manejamos con el eje X, hacemos Y. Entonces aquí me quedaría 0 igual a x2 más 2x menos 8. Si la ordeno, aquí lo podemos hacer por factorización. Número que multiplicado le dé menos 8 y sumado le dé más 2, sería 4 menos 2. Porque más 4 por menos 2 más menos 8 y sumado me da más 2. Es decir, que ahí teníamos para hallar los puntos de corte y aplicábamos la condición que teníamos de producto propiedad de los reales, que si tengo un producto me manejaría dos, en este caso por ser cuadráticas, dos raíces, y me quedaría x1 y x2. Entonces me quedaría aquí, si aplico esa propiedad de los reales, cuando lo estamos haciendo yo los había manejado ya, x1 más 4 es igual a 0 o x2 menos 2 igual a 0. x1 me quedaría menos 4 o x2 igual a 2. Y estos serían los puntos de corte que manejamos en este caso para esta parábola. El vértice, mire que el vértice está en las coordenadas negativas de menos 1 y menos 9, y los puntos de corte serían menos 4 y en menos 2. En menos 4 y en 2. ¿Y dónde corta el eje Y? Corte con el eje Y, hacemos x igual a 0. Si hacemos x igual a 0 en nuestra función, y es igual a menos 8. Es decir, que corta al eje X, al eje Y en menos 8. ¿Alcanzamos a hacer la parte de la gráfica o no? Vamos a hacer una parte de la gráfica. Sin hacer necesidad de las tablas, vamos a hacer la gráfica. Entonces, conocemos aquí. Tengo el vértice, que es menos 1, menos 9, y los puntos de corte que es x1 igual a menos 4 y x2 igual a 2. Con estos dos vamos a hacer la gráfica y vamos a recordar algo, que si el coeficiente del x cuadrado es positivo, abre hacia arriba. De todas formas, ahí ya tienen yo les hago llegar el video, pero vamos a hacer la gráfica, por lo menos para terminar con esto. Bueno, los otros temas que manejamos es el de problemas que manejamos de ingresos, costos, y los otros es el de límites, que también hicimos talleres. Entonces vamos a hallar el vértice menos 1, 9, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo de 1, 2, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 9. Pongámosle aquí el vértice. Corta a Y en menos 8. Corta a X en 2. Y corta Y en menos 4. Y corta X en menos 4. Es decir que
la gráfica que podríamos tener nosotros. ¿Listos? Entonces aquí podemos aprovechar. El dominio serían todos los reales, porque voy a tomar valores de x positivos o negativos. Entonces vamos a recordar aquí que puede ser otra cosa que les pregunte. El dominio x pertenece a los reales. Y el rango, recuerde que viene desde menos 9, el vértice es menos 1, menos 9. Y el rango sería, y esta pertenece al intervalo desde cerrado desde menos 9 hasta más infinito. Entonces, les digo, los otros puntos pueden ser sobre la parte de límites. Trataré de que no sean complicados para que ustedes los desarrollen, empleando ya sea el proceso de factorización, el proceso de conjugada, el proceso de determinar si el límite existe. Entonces, lo mismo. Yo les escribiría uno o dos límites y le digo, la respuesta a los límites son tales y tales, y ustedes contestarían verdadero o falso. Y por último, no se les olvide lo que les he repetido, dentro del parcial que vamos a hacer el viernes, va la parte de la autoevaluación. Entonces ahí ustedes necesitan colocar esa nota para completar el porcentaje. 40 el parcial, 30 los talleres y 30 la autoevaluación.